ciudadanía es un elemento fundamental. Y como lasallistas, creo que a través del Observatorio Educativo queremos contribuir con los demás grupos de América Latina y del Caribe en este proceso de caminarnos hacia nuevos horizontes, nuevas perspectivas. Creo que es importante que realmente esta tarea sea asumida por todos los lasallistas, hermanos, seglares y demás lasallistas en nuestro continente. Y con esto realmente pienso que el momento del diálogo que tenemos es muy importante, pero sobre todo que nos ayude a cambiar prácticas, que nos ayude a cambiar posturas y que realmente nos oriente en comunión con todos los movimientos de América Latina que buscan mayor justicia y una perspectiva de educación en derechos. Hermano Edgar, muchas gracias. Miren, y ya para iniciar, nada más les recuerdo que el conversatorio tiene la finalidad de abrir espacios de diálogo para todos ustedes, que puedan comentar sus reflexiones del tema propuesto. Los invito a que lo manifiesten, ya que es una gran oportunidad en el que tenemos todos los lasallistas de Latinoamérica para poder escuchar otras voces, ver las oportunidades, escuchar los retos. El tema de hoy, como ya se los mencioné, es el observatorio educativo. Es un instrumento que si logramos su posicionamiento a nivel ya sea nacional o internacional, vamos a hacer visible al lasallismo como una organización preocupada en la defensa de los derechos humanos y en especial de la educación. Cada país tiene su propia realidad y sus posibilidades. De ahí la importancia de conocer la situación particular de cada distrito y se puede de su institución con sus áreas de oportunidades, amenazas y retos. Ante esta, esta pequeña introducción, le cedo la palabra al hermano Cristian para que él nos comente, como el padre del observatorio educativo, que nos comente cómo se fue gestando, la finalidad, los retos, las dificultades, cómo podemos hacerlo operativo en la realidad, este, que lo podamos visualizar y creo que va a ser una muy buena participación, una buena aportación para todos. Cristian, bienvenido. Muchas gracias, José Antonio. Buenos días a todas y a todos. Un saludo muy especial para las amigas, los amigos de Relal, los hermanos, las personas, los seglares que están trabajando fuertemente en diferentes áreas en Relal. Agradezco mucho la invitación que me han extendido para compartir algunas ideas referentes al observatorio. Em, Tengo aproximadamente 20 minutos para hacer la presentación. Espero ser fiel al tiempo y también a la estructura que he diseñado para compartir los contenidos. Básicamente, pues voy a hablar diríamos, tres cosas fundamentales. La primera es, bueno, los antecedentes del observatorio, donde voy a hacer referencia, digamos, a algún antecedente histórico, pero también algunos antecedentes conceptuales que el hermano Edgar también ya tocó en su intervención. Segundo, la configuración del proceso o cómo se fue gestando la idea del observatorio, digamos, en la práctica, cómo se consolidó esa idea. Y tercero, conversar un poquito de las áreas que determinamos en aquel momento como áreas susceptibles de trabajo y de
intervención. Serán como las tres cosas fundamentales. Y a lo último quisiera, si ustedes me permiten, sugerir algunas ideas con respecto a lo que podríamos llamar como productos o compromisos, lo que ha de venir para el observatorio desde mi muy limitada y parcial visión, puesto que ya no estoy trabajando en RELAL directamente, pero me siento parte de RELAL y creo que la experiencia de haber participado durante algunos años en la comunidad de animación regional y también en el observatorio me permite sugerirles algunas ideas en términos de productos y compromisos. Esas son como a grandes rasgos los elementos que quisiera tocar. Entonces, bueno, voy a iniciar. El primer punto sería pues los antecedentes, ¿no? A mí me gustaría pues referir un poco cómo fue que nació el observatorio, ¿no? Y creo que a través de esto se van a dar cuenta ustedes de que el observatorio no fue una idea pues como mía, que, no, que como dice José Antonio, yo no soy como
el padre al observatorio, como el impulsor de una idea con otras personas de La Salle, porque ahí fue donde más un poco esta inquietud, ¿no? Hace unos años en el distrito de Bogotá hubo un interés muy particular por pensar el tema de los derechos de la infancia. En aquel momento, hace unos 10 años más o menos, el distrito de Bogotá contactó a un profesional, a una profesora universitaria de la Universidad de La Salle, para que hiciese una investigación en Bogotá con respecto al tema. Entonces ella tomó algunas escuelas, algunos colegios, algunas obras educativas del distrito de Bogotá y que esta fue una de investigación que se hizo y finalmente RELAL lo publicó para difundirlo en los diferentes distritos. No sé si a sus distritos llegó, yo conocí el volumen original y creo que allí hubo como una primera aproximación como a una realidad de RELAL con respecto al tema de los derechos humanos y derechos de la infancia. Digamos que fue como un mapeo, una cartografía que estaba mostrando cuál era el estado de intervención sobre el tema de los derechos de la infancia. El único problema que tenía aquella investigación, que fue muy, muy importante, muy significativa, era que esta investigación estaba basada más en documentos, en instrumentos que se estaban completando en los distritos y no estaba abordando las prácticas directamente, sino lo que los agentes en cada distrito pensaban que estaban haciendo acorde a las preguntas de la encuesta y otras cosas más que se suministraron en el estudio. Yo diría que esa fue como la limitación del estudio, pero para el momento creo que de alguna manera arrojó luces para el proceso de invención o creación del observatorio. Entonces digamos que esos dos antecedentes, sumado luego a la creación de la comunidad de animación regional, donde tuvimos oportunidad de reflexionar sobre el tema con el hermano Edgar, con el hermano Gustavo Ramírez, en aquel momento secretario para la misión educativa lasallista de la región, y también un poco conectados con la idea bueno, ¿qué tenemos que promover en la región en términos de innovación, de transformación, en términos de proyectos que realmente tengan un impacto, ¿no? Y obligatoriamente tuvimos que referirnos a la asamblea, la primera asamblea internacional para la misión educativa lasallista,
donde encontramos, de alguna forma, como una especie de plataforma política que nos permitía plantear la idea del observatorio. Había una decisión, había unos comentarios en el documento final de la email donde se hacía alusión a la necesidad de abordar el tema de la pobreza, el tema de la infancia, el tema de los derechos. Entonces, digamos que ese elemento en un orden político interno de la congregación, en términos de misión educativa lasallista, también nos dio como la posibilidad de empujar este sueño adelante. Entonces, nos dimos a la tarea bueno, de plantear la idea del observatorio. Fue solamente como una idea abstracta que poco a poco se fue concretando. Eh, en algún momento, pues yo venía de la Universidad de La Salle, Bogotá también, estaba trabajando en la Facultad de Educación antes de llegar a RELAC y por fortuna esto me permitió tener algún contacto con Rosa Ludi, la profesora que inicialmente fue contactada por el Distrito de Bogotá para adelantar aquella investigación de la cual les hablé y comenzamos a intercambiar ideas, comenzamos a pensar conjuntamente, después se sumaron otras personas, después esto pasó al nivel, digamos, regional, escuchamos a algunos visitadores, escuchamos también a algunos responsables de misión educativa de aquel momento, y creo que eso se convirtió como en una especie de bola de nieve, o sea, fue una pequeña idea que poco a poco fue creciendo con el tiempo, y tengo que decir que de ahí en adelante fueron los aportes de muchas personas de los diferentes distritos, fueron las ideas de los visitadores, fueron las ideas de los responsables de misión, fue el trabajo y el compromiso de muchos directores de escuela, de profesores y profesoras en diferentes lugares de la región, lo que nos ayudó realmente a concretar el propósito de crear el observatorio. Entonces, digamos que durante esa primera fase nos sentamos a pensar de alguna manera cuál sería como el marco conceptual que guiaría como el tema del observatorio o la posibilidad de tener un observatorio. Entonces, aunamos un poquito lo que vimos en la asamblea, en el documento de la Asamblea Internacional para la Misión Educativa Lasallista, junto con otros marcos de referencia basados en el tema de, por ejemplo, el tema de política, el tema de construcción de ciudadanía, el tema, por ejemplo, de aporte a la sociedad democrática, indudablemente el tema de sujeto de derechos. Entonces, digamos que hay algunos antecedentes de orden conceptual anudados específicamente a autores como Marta Nussbaum, anudados, por ejemplo, Amartya Sen en el tema del desarrollo, en el tema de la justicia, también como muy cercanos a las propuestas que la Oficina Regional Latinoamericana para la Educación Oreal de la UNESCO estaba produciendo, porque ellos estaban pensando o pensaron en aquel momento en un gran documento que se llamó Educación para Todos. En ese documento, la calidad de la educación pensada desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces, digamos que estos antecedentes o estas corrientes de pensamiento, estos movimientos que se estaban gestando, le dieron soporte a la idea del observatorio. Entonces, iniciamos como una pequeña, digamos, discusión, ¿no?, académica que nos permitiera o que nos permitió en aquel momento darle como esqueleto conceptual a la propuesta del observatorio. Si ustedes tienen oportunidad de leer algunos de los documentos que quedaron en el archivo cuando cerramos esta primera fase del observatorio, van a poderse dar cuenta de las cosas que se hicieron y que se debatieron en términos de específicamente de conceptos, en términos de autores, en términos de propuestas, ¿no? De diálogo con otros grupos de investigación, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sería muy interesante como volver un poquito a estos antecedentes conceptuales que le dieron como el horizonte al tema del observatorio. Podríamos decir que estábamos como tratando de promover una ciudadanía para la convivencia, para la paz, que reconociera al niño como sujeto de derechos, fundamentalmente, ¿no? Y en ese sentido, era como reconocer de alguna manera la capacidad de agencia que el niño tiene en términos de ciudadano o en términos de construcción de ciudadanía, lo diría de otra forma, y en qué sentido a través de esa identidad
o a través de esa el niño o la niña garantes de la protección de los derechos de la infancia y la juventud. Entonces, digamos que empezamos como a darnos cuenta que estábamos avanzando en un terreno político, en un terreno social que necesariamente requería una comprensión amplia de lo que esto podía significar en una discusión de orden académico, ¿no? Entonces, por eso, como les dije, tuvimos que echar mano de varios autores, tuvimos que discutir la repercusión, digamos, académica que esto podría tener. Entonces, digamos que en ese primer momento generamos esa discusión que quedó así, digamos, como en la teoría, era como la teoría, el telón de fondo que nos permitía hacer el proceso de intervención, ¿no? Y pensamos que era necesario, pues, compartir esto con otras organizaciones, ¿no? Es decir, no lasallistas, otras organizaciones que también estaban trabajando por el tema de los derechos de la infancia y de la juventud, y de alguna forma, bueno, darnos a conocer como institución, darnos a conocer como organización internacional que estaba trabajando por esta misma causa y que teníamos pues lógicamente un pequeño recorrido académico sobre el tema de los derechos humanos y específicamente sobre el tema de los derechos de la niñez y la juventud. Cuando iniciamos o cuando inicié como la tarea de contactar las organizaciones, siempre me pedían, bueno, cuéntenos, ¿quiénes son ustedes y qué están haciendo, no? ¿Cuáles son sus referentes? Entonces, nuestros referentes eran referentes académicos, conceptuales, de discusión, pero siempre había una pregunta de parte de ellos hacia nosotros y era, bueno, eso está muy bien, la teoría, los conceptos, las discusiones que ustedes han tenido, pero ¿cuál es su campo de acción? ¿Qué es lo que ustedes realmente están haciendo además de discutir y de pensar una idea de observatorio? Eh, y bueno, pues la respuesta siempre fue, no, no tenemos una acción concreta. O sea, la Salle hace muchas cosas en Latinoamérica y eso pues es lo que nos confirma que sí hay un compromiso directo. Pero siempre era la pregunta, ¿pero en dónde? ¿Cómo? Díganos cuáles experiencias. Coméntenos qué es lo que ustedes realmente están impactando. Y la verdad, tengo que ser muy sincero, era muy difícil explicarlo. Y en ese momento nos dimos cuenta que necesitábamos recopilar información sobre lo que los lasallistas estábamos haciendo en América Latina y el Caribe sobre el tema de derechos humanos y derechos de la niñez y la juventud. La única forma de interactuar con otras organizaciones era usando el lenguaje de ellos, y el lenguaje de ellos no es un lenguaje académico, no es un lenguaje de discusión conceptual, es un lenguaje de intervención social. Entonces, como que en algún momento estuvimos desestabilizados por esa experiencia de contacto con estas organizaciones y pensamos que era importantísimo, bueno, crear nuestra carta de presentación